Muy buenas noches a todos, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me confirman? Hola, hola, ¿me escuchan? César, Sí, todo Erika. ok. Gracias, César. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar con la clase. Inicialmente, mi nombre es Román Pairumani. Yo voy a ser el facilitador de este taller. Vamos a estar estas 2 semanas aprendiendo cómo elaborar tesis desde dos enfoques, ¿no? Enfoque cuantitativo y cualitativo. Vamos a empezar desde lo más elemental, que sería la parte teórica para entender mejor lo que es la tesis, hasta lo que son las conclusiones, recomendaciones, referencias, anexos, ¿no? Vamos a hacer una clase maratónica en 2 semanas. Espero que les ayude mucho. Hemos tenido muy buenas experiencias. Venimos desarrollando este taller específicamente desde julio. Ya vamos a hacer un año, ¿no? Este taller de tesis. Inicialmente lo hemos hecho de 2 semanas, luego hemos hecho de un mes, luego de 2 meses. Hemos variado, pero el mismo contenido. Entonces, hemos visto que hemos tenido muy buenos resultados cuando hemos hecho cursos acelerados de 2 semanas, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes vayan avanzando. Seguramente muchos están desarrollando su tesis o algunos están en camino. Entonces, lo importante aquí es que vayan desarrollando sus tesis a medida que vamos a ir avanzando, ¿ya? Obviamente hay algunos aspectos que les va a demandar mucho tiempo, pero eso tiene que ser, eh, o eso lo van a completar posteriormente, pero tienen que tener una idea clara de lo que es la tesis, ¿no? Cómo elaborar la tesis. Vamos a también abordar cómo se hace una tesis en pregrado y cuál es la diferencia o cómo es una tesis de posgrado también, ¿no? Entonces, todos esos elementos vamos a ver en estas 2 semanas. Posteriormente también vamos a complementar con videos de lo que es APA y lo que es SPS y Atlas T, ¿no? Para el tema de tabulación, análisis y presentación de los resultados. Entonces, un curso totalmente práctico en el que ustedes van a aprender a desarrollar su tesis. Entonces, les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Para empezar, pueden participar en el momento que sea necesario, es decir, pueden interrumpir en el momento que sea necesario para hacer sus preguntas, pueden activar su micrófono y hacer la pregunta o caso contrario, escribir a través del chat para que podamos leer y poder responder. ¿Listo? También tenemos un grupo de WhatsApp, es exclusivo para todos aquellos que se han registrado en el curso, ¿no? Entonces, por ese medio, vamos a compartir el link de acceso. Generalmente mantenemos el mismo, pero siempre hay alguna dificultad, entonces nos vemos obligados a cambiar el link. Entonces, a través de ese grupo vamos a también compartir. Por otro lado, en el grupo también vamos a compartir todas las presentaciones que veamos aquí, los vamos a compartir, ¿ya? Los vamos a compartir. Entonces, de tal forma que ustedes tengan el material y también estamos grabando la sesión, los vamos a compartir la grabación. Si por alguna casualidad, por alguna circunstancia no pueden entrar a tiempo o tienen que salir antes, vamos a tener la grabación para que ustedes puedan volver a ver, ¿ya? La clase dura 1 hora. Hoy día hemos entrado con 10 minutos de demora. Hemos estado en otra clase, entonces no hemos podido terminar a tiempo. A veces suele pasar eso, pero esperemos que sea solo esta vez. ¿Listo? Muchas gracias. Eso sería a manera de presentación. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. ¿No? ¿Nadie? Aquí, a ver, en el chat internamente me dicen respecto a los pagos. Los pagos pueden completar hasta el día de mañana, ¿ya? Entonces, una fotito deben mandar, nada más. ¿Listo? Al final, aquí me dice también del certificado. A ver, el certificado es digital. Sin embargo, si quieren físico, también podemos emitir un físico, ¿ya? Eh, Anteriormente hemos hecho una promoción con el libro de tesis. Ahora no incluye, eso han debido leer, ¿no? Entonces, no incluye el libro, ¿no? Entonces, si también quisieran el libro, tenemos disponible también. Les voy a mostrar, a ver.
Estamos muy bien abrigados, está haciendo mucho frío aquí en La Paz. No sé de qué parte están. Este es el libro, ¿sí? Manual del tesista. Aquí explica todo al detalle, ¿no? Entonces, de hecho, el taller está basado en este libro, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar todo, ¿no? Entonces, desde cómo formular el título hasta cómo terminar, ¿no? Cómo presentar la tesis, ¿ya? Entonces, al final también, ¿no? Como corte comercial, ¿ya? Muy bien. Buenas ¿Alguna noches, Doc. pregunta? Perdón. Sí, Vidal, le escucho. Buenas noches, estimado doctor Román. Sí, le quería consultar si las grabaciones se van a compartir por WhatsApp o va a haber otro enlace, digamos, para que no sea pesado. eh, no sé, algún otro, donde se va a poder subir los videos, bueno, las clases grabadas, uno, ¿no? Y dos, por otro lado, también igual pedirle que, si bien no vamos a poder adquirir o no está la promoción directa del libro que nos acaba de mostrar, también estaba, ¿no? En la promoción, o bueno, estaba ahí en en la publicidad que veía, se va a compartir varios tipos de metodología, ¿no? Eso también le voy a pedir, por favor, que nos pueda, pues, a través de WhatsApp compartir, porque eh, estoy seguro que muchos compañeros son de diferentes disciplinas, ¿no? Y uno de ellos nos va a ayudar de eso. Gracias. Muy bien, respecto a los videos, tengo varios canales de video, ¿ya? Para todo. Tengo de tesis, tengo de APA, tengo de Aymara, tengo varios canales. Entonces, en el canal de tesis subo los videos en YouTube y en el grupo de WhatsApp comparto el link, ¿ya? De tal forma que no se llene sus memorias, ¿ya? Entonces, y van a tener acceso de por vida, ¿no? ¿Ya? Eso respecto a los videos. Ahora, respecto a los libros, los voy a compartir dos carpetas de Drive, ¿ya? Cada uno más o menos tiene más de 50 libros, todos de metodología, epistemología, todo eso, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener también libros digitales. ¿Listo? Tenía más carpetas, voy a buscar otras carpetas también de libros que tengan que ver con metodología, ¿ya? Entonces, inicialmente o eso les decía, ¿no? O eso decía en la promoción, incluye dos carpetas de libro, que son más de 100 libros, ¿ya? Ahora, adicionalmente, tengo otros, entonces también voy a tratar de armar y compartirlos, ¿ya? Entonces, lo importante en este tiempo es tener información y saber manejar información, ¿no? Entonces, van a tener acceso a esos libros también y como los voy a compartir, van a tener también acceso de por vida a esos libros. Muy bien, ¿alguna otra pregunta que quisieran hacer? No, ninguno. Muy bien, dicho esto, empezamos con el taller. Inicialmente vamos a ver aspectos generales, aspectos básicos de lo que sería la tesis. Entonces, empezamos indicando de que la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es una tesis? Es la primera pregunta que siempre nos formulamos. Pero cuando tenemos que responder esta pregunta, inmediatamente lo relacionamos con lo que sería un trabajo, ¿no? Que nos permite obtener un grado académico. En todo caso, en todas las instituciones o en la mayoría de las instituciones, uno de los requisitos es la tesis, ¿no? Para obtener algún grado, ¿no? Ya sea a nivel pre o posgrado, ¿no? La tesis. Entonces, como un requisito, ¿no? Obviamente hay otras modalidades como examen de grado, proyecto de grado, trabajo dirigido por excelencia, ¿no? Muchas otras modalidades. Sin embargo, tesis se constituye en una de las modalidades de graduación. Entonces, cuando tenemos que hablar de tesis, lo relacionamos con eso. Sin embargo, una tesis como tal no es precisamente un requisito, ¿sí? Si bien es un requisito, la definición de la tesis tiene que ver con conclusiones, proposiciones, teorías que se mantienen a partir del razonamiento. Es decir, todo esto se obtiene a través de lo que sería una investigación científica, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de tesis, tenemos que también ver esa parte, ¿no? ¿Qué es una tesis en esencia? ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, hay una definición desde lo que es la parte etimológica, ¿no? Entonces, tenemos que saber exactamente qué es una tesis. Ahora que tenemos claro, ¿no? O cómo debemos hacer la tesis, ¿no? Ahora sí podemos desarrollar, ¿no? Entonces es importante saber estos términos para poder analizar y para poder proceder el mismo, ¿no? Ahora hemos hablado aquí, o al menos aquí se dice que es un trabajo de investigación científica,
¿no? Entonces, antes de entrar, ¿qué es investigación científica? Como tal, esto deriva en lo que es un conocimiento, ¿ya? Un conocimiento. Entonces, a través de una tesis, nosotros transmitimos un conocimiento, ¿no? Ahora, no cualquier tipo de conocimiento, sino conocimiento científico. Pero para poder entrar, ¿qué es un conocimiento científico? Es importante saber qué es un conocimiento. Para eso también recurrimos al origen para poder expresar, para poder definir lo que es el conocimiento. Entonces, nos dice que proviene del latín cognoscere, que significa noción, ciencia, sabiduría, acción y efecto de conocer, averiguar, etcétera, ¿no? Eso es conocimiento como tal. Ahora, traduciendo todo eso en nuestras palabras, cuando hablamos del conocimiento así de forma general, estamos hablando de un proceso, ¿sí? Proceso. A este proceso se va a llamar lo que es investigación, ¿no? Entonces nosotros, ¿no? Tenemos que necesariamente realizar a través de un proceso que sería la investigación. A través de este proceso nosotros vamos a ir dando a conocer, ¿no? Lo que sería el conocimiento. Vale decir, por ejemplo, esto es un celular, ¿ya? Un celular. Entonces yo puedo decir que esto es un celular, claro, pero eso no significa que yo conozca, ¿no? ¿Cuándo voy a conocer? Entonces cuando yo empiece a manipular, en ese momento yo me estoy adentrando, es decir, me estoy inmiscuyendo, me estoy penetrando en la esencia del celular y en ese momento voy a poder yo definir, ¿no? Voy a poder expresar lo que sería el conocimiento respecto al celular, ¿sí? Vale decir, otro ejemplo, ¿no? Yo quiero saber quién es Vidal, ¿no? Entonces, sé que es una persona, un estudiante aquí del taller, ¿no? Entonces, para poder expresar respecto a Vidal, yo debo penetrarme en la esencia de las cosas. Entonces, para eso utilizaré algunas variables si fuera cuantitativo o categorías si fuera cualitativo. Entonces, no sé, preguntaré por algunas variables, no sé, edad, estado civil, nivel de formación, trabajo, ¿no ve? Entonces son variables que me va a permitir dar a conocer a Vidal. Entonces yo diré, Vidal es de la ciudad de La Paz, tiene 30 años, es estudiante de ingeniería, él es soltero, no sé, trabaja en, ¿no ve? Entonces, eso es conocimiento, ¿ya? Entonces, nosotros como seres humanos necesariamente nos penetramos en la esencia de las cosas para poder expresar, para poder presentar lo que sería el conocimiento. Y eso es el proceso de la tesis. Nosotros, para poder elaborar la tesis, seguimos un proceso que sería la investigación. Una vez concluido, presentamos los resultados, que eso es conocimiento, pero conocimiento científico. Recuerden, nosotros en la academia hacemos conocimiento científico. Bien, entonces, ahora que ya sabemos qué es conocimiento de forma general, como había dicho al principio, existe lo que es el conocimiento científico, de lo que vamos a hablar en este taller, pero también hay lo que es el conocimiento empírico, ¿no? Entonces, siempre es necesario diferenciar. Cuando hacemos una tesis, nosotros hacemos un conocimiento o presentamos al final lo que sería el conocimiento científico. Entonces, primero veremos qué es conocimiento empírico entonces. Cuando hablamos del conocimiento empírico, hablamos de que este conocimiento surge con el quehacer cotidiano, con la experiencia directa, ¿no? Entonces, hoy hemos salido a la calle, nos hemos tropezado, había habido un bache, ¿no? Entonces ya sabemos, ¿no? De que mañana no podemos pasar por el mismo lugar porque nos podemos tropezar de nuevo, ¿no ve? Hemos aprendido, hemos generado conocimiento a partir de la experiencia directa. Y este conocimiento es el conocimiento que permite sobrevivir a las personas, ¿sí? Permite interactuar con el entorno. Imagínense una persona llegado del oriente, ¿no? Va a vivir ahora en el altiplano, ¿no? Seguramente no va a saber cuándo hay que sembrar, qué hay que hacer, cómo hay que hacer.
va a estar perdido. Entonces, eso va a ir adquiriendo con la experiencia, ¿no? Poco a poco, preguntando a alguien, ¿no? Entonces, ellos le van a informar o va a ir actuando y a medida que va a obtener los resultados, va a ir aprendiendo. Entonces, este tipo de conocimiento, el conocimiento empírico, permite interactuar al ser humano en su entorno, ¿ya? Ahora, como son conocimientos empíricos, como surgen a partir de la experiencia, estos pueden ser ciertos o pueden ser inciertos, ¿no? Generalmente a esto se denomina que son imprecisos o inciertos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en el campo, en otros lugares, se creen en los sueños, ¿no? O al menos mi mamá cree mucho en eso, ¿no? Entonces dice, ¿no? Cuando te sueñas con agua turbia, te vas a enfermar, dice. Agua cristalina, te vas a enfermar, pero va a ser muy leve la enfermedad, ¿no? Entonces yo me puedo soñar con agua turbia y posiblemente no me voy a enfermar, porque no creo, digamos, en esas cosas. Entonces, y además, ¿cómo puedo probar de que mi mamá sí se ha soñado con agua turbia? ¿No ve? Entonces, son conocimientos empíricos que básicamente van surgiendo y eh, van adquiriendo, digamos, cierto valor para poder interactuar y poder sobrevivir. ¿Ya? Ahora, algo importante, este conocimiento empírico que adquirimos diariamente sirve de base para el conocimiento científico. Es decir, el conocimiento científico, una tesis si quieren, va a surgir a partir del conocimiento empírico. Por eso es que nosotros cuando presentamos una tesis, cuando iniciamos una tesis, para poder plantear el título, vamos a iniciar, vamos a partir de la experiencia previa respecto a nuestra área, ¿ya? Entonces, importante tomar en cuenta, nosotros partimos a partir del conocimiento empírico. Y muchas veces este conocimiento empírico surge, ¿no? O se transmite de una generación a otra. Se constituye en paradigmas, ¿no? Que, en el cual nos desarrollamos. Ahora, ¿cómo adquirimos estos conocimientos? A través de las sensaciones, percepciones y lo que serían las representaciones. Esas son las tres formas a través de los cuales adquirimos el conocimiento empírico. Entonces, aquí queda claro, ¿no? ¿Qué es conocimiento científico, ¿no? Adquirimos con la experiencia o son transmitidos de nuestros antepasados, ¿no? Y estos conocimientos son imprecisos, pero son la esencia o la base para el conocimiento científico. Entonces nos preguntamos, entonces, ¿qué es conocimiento científico? El conocimiento científico, como ya hemos dicho, parte del conocimiento empírico y se diferencia del conocimiento empírico en el momento en el que nosotros utilizamos el método y herramientas precisas. ¿Qué es el método? El método coloquialmente se define como el camino que se sigue para alcanzar el objetivo. Es decir, el método es el camino, es el procedimiento que nosotros desarrollamos para poder adquirir el conocimiento. En cambio, en conocimiento empírico no necesitamos un método. Por eso es empírico. En cambio, aquí en conocimiento científico sí utilizamos el método. Por tanto, es una actividad de carácter social, crítico y teórico. Vale decir, son las personas quienes van a desarrollar la investigación, carácter social, crítico, teórico, ¿no? Alguien diría, pero también los animales investigan, efectivamente, pero hacen conocimiento empírico, generan conocimiento empírico. Solo las personas tienen esa capacidad, digamos, de presentar, de desarrollar metodología o métodos para poder, ¿no? Analizar, investigar el fenómeno. Por lo tanto, como utilizamos un método en conocimiento científico o para obtener el conocimiento científico, estos conocimientos se pueden verificar, ¿ya? Este conocimiento científico es verificable, ¿ya? ¿Cómo? A través de la experiencia, ¿no?
o a través de lo que es la observación, ¿ya? Entonces podemos verificar. En cambio, el conocimiento empírico no podemos verificar, ¿sí? Porque es conocimiento empírico. En cambio, aquí, como utilizamos un método, podemos verificar, ¿no? Ya sea por la observación o por la experimentación. Ahora, este conocimiento científico es sistémico. ¿Qué es sistémico? Para definir qué es sistémico, nos basamos en la definición de qué es sistema. Sistema es conjunto de elementos interrelacionados que conforman un todo. Eso es un sistema. Por ejemplo, una movilidad, ¿no? Entonces, una movilidad es un sistema. Está conformado por las ruedas, las llantas, la caja, el volante, el motor, no sé, ¿no? Todo eso conforma la movilidad. Entonces, si falla uno de ellos, no va a funcionar o va a funcionar mal, ¿no ve? Entonces, lo mismo pasa en una investigación científica. Está conformado por diferentes elementos, ¿no? Y estos están ordenados. Por eso es que el título va a estar siempre al principio, no puede estar al final. ¿No ve? Entonces está el planteamiento del problema, está el objetivo, objetivos en general, objetivos específicos, justificación, delimitación, hipótesis, operacionalización, marco teórico, ¿no ve? Entonces, todos esos elementos son, si bien son independientes, están interrelacionados, conforman un todo y nos permite obtener lo que es el conocimiento científico. Por eso decimos que es un sistema ordenado o es sistemático ordenado. Ahora, por ejemplo, una tesis cuantitativa se hace de forma correlacional, de forma, no se dice correlacional. A ver, ¿cómo se dice? De forma ordenada, digamos, ¿no? Secuencial, esa es la palabra. Entonces, primero es paso 1, luego es paso 2, paso 3, paso 4, ¿no? Ahora, en una investigación cualitativa, precisamente no es así exactamente, ¿no? Entonces, yo puedo empezar por el paso 2, luego el paso 4, volver al paso 1, pero al final voy a completar todos los elementos, ¿sí? Entonces, son diferentes enfoques, diferentes formas de desarrollar la tesis, pero al final cumplo con todos los subsistemas que conforman ese todo que sería la tesis. Ahora, es universal porque es válido para todas las personas. Esto depende del alcance de la investigación. Hay conocimientos que son universales, por ejemplo, de que la Tierra es redonda, ¿no ve? Es un conocimiento universal, es válido aquí en la China. O sea, todos en este momento sabemos que la Tierra es redonda, ¿no? O algunos conocimientos como la ley de la gravedad, ¿no ve? Entonces, en la Tierra, la ley de la gravedad, ¿no? Es válido universalmente. Pero hay algunos conocimientos que son locales, que son dependiendo del lugar donde se ha desarrollado la investigación, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer una investigación sobre el proceso de producción de la quinoa real en García Mendoza, ¿no? En Salar de Uyuni. Entonces, posiblemente el conocimiento solamente va a ser aplicable en ese lugar porque tiene ciertas características, ¿no? Que no tiene otras regiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende mucho del alcance, pero siempre se pretende universalizar los conocimientos, ¿no? En especial cuando son cuantitativos. Esas son las características. Ahora aquí les voy a poner un ejemplo para que ustedes puedan analizar y decir si es conocimiento científico o conocimiento empírico. A ver, les planteo de la siguiente manera. Esta es una experiencia vivida, ¿ya? Hace algunos años, hace exactamente 3 años, daba clases en las noches, los martes y los jueves, por la Plaza España, aquí en la ciudad de La Paz, de 8:30 a 10 de la noche, ¿no? Salía a las 10, 10:15 a Plaza España para tomar movilidad, ¿no? La movilidad que me acerca a mi casa es el Micro 2, Eduardo Abarua, no sé, los de La Paz, los que viven aquí en La Paz deben conocer, ¿no? Entonces, el primer martes salgo y espero el micro, ¿no? 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos y no había el micro. Entonces, tuve que tomar un minibús y llegué, ¿no? El día jueves, nuevamente espero el micro 2, ¿no? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y aparece el micro.
¿Sí? Aparece el micro. Siguiente martes, ¿no? Nuevamente espero 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, no había, entonces tuve que tomar minibús, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces ha habido un momento en el cual he llegado a la siguiente conclusión de que los martes no debo esperar el micro, no va a venir, ¿no? Sí, los jueves debo esperar porque va a pasar el micro, ¿sí? ¿De qué tipo de conocimiento estoy hablando? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué tipo de conocimiento es? A ver, Erika Quispe, ¿qué tipo de conocimiento es? ¿Alguien que quiera participar? Alfredo. Conocimiento empírico. Ya, muy bien, Marlene. ¿Todos están de acuerdo con Marlene de que es conocimiento empírico? Alfredo, ¿estás de acuerdo? Sí, conocimiento empírico, Liz. Ya, muy Sí, bien. conocimiento empírico. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo lo transforma en conocimiento científico? A ver, ¿quién se anima? Utilizando un método, delineando una manera de estudiar el caso, ¿no? Ok, perfecto, ya lo has respondido. Entonces, ese conocimiento empírico lo transformo en científico en el momento que yo utilicé el método, ¿no? Un instrumento, ¿no? Válido. Entonces, yo podría, por ejemplo, hacer encuestas, entrevistas, ¿no? Delinear muy bien y transformarlo en un conocimiento científico. Muy bien, entonces ya tenemos bien claro qué es conocimiento científico y el conocimiento empírico. Muy bien, siguiendo un poco con lo que es el conocimiento científico, importante, el conocimiento científico parte de una realidad, ¿ya? Entonces nosotros observamos una realidad, por eso decía, partimos del conocimiento empírico, ¿no? A través de las experiencias. Entonces observamos, descubrimos, explicamos y podemos predecir, ¿no? Estamos hablando de conocimiento sistemático de la realidad. Entonces, todo es real, todo lo que nosotros analicemos, expliquemos, lo que vamos a predecir es a partir de una realidad, ¿ya? Ahora, el conocimiento, si bien es de una realidad, tiene un elemento importante, es provisorio. ¿Qué significa eso? Que el conocimiento científico solamente es válido hasta que alguien no diga lo contrario. Suena bonito, ¿no? Entonces el conocimiento va a ser válido hasta que alguien no diga lo contrario. Pero muchas veces no precisamente alguien tiene que decir, ¿no? Muchas veces el desarrollo de la sociedad, ¿no? Es quien define si ese conocimiento es válido o no es válido, ¿ya? Les pongo un ejemplo. A ver, en 1998, 99 más o menos, Google entra, ¿no? A funcionar, digamos, ¿no? Si bien antes de eso había el Internet, no era tan democrático el Internet, pero a partir de lo que es el Google, el funcionamiento de Google, se democratiza el Internet, ¿no? Todos tienen acceso. Y en ese momento, una tesis en informática, en la carrera de informática, era diseño de páginas web, ¿no? El boom del momento. En este momento, ¿seguirá eso, la temática de las tesis? ¿Seguirán enfocándose en programación de páginas web, todo eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿O ya habrá cambiado? Seguramente que ya ha cambiado, ¿no? Si bien se habla de programación, pero esa programación de esas tesis de los 99, 2000 deben ser obsoletos, o sea, básicos, esenciales. Ahora deben ser mucho más avanzados. Además que ahora ya hay aplicaciones o plantillas como WordPress y otros, ¿no? Ahora deben ser con inteligencia artificial y otras cosas, ¿no? Entonces, hay algunas investigaciones que con el pasar del tiempo se vuelven obsoletas.
¿Sí? Alguien dice, Oban dice programación a dispositivos móviles. Sí, ahora están con eso, ¿no? Entonces, es así el conocimiento. Si bien alguien no dice lo contrario, el desarrollo de la sociedad en algunas circunstancias, en algunas temáticas, es quien va a definir, ¿ya? Entonces, eso es un claro ejemplo. Por eso es que, por ejemplo, se dice, ¿no? Por ejemplo, para el estado del arte o para el MARC o los antecedentes de la investigación, solamente se toman en cuenta investigaciones de los últimos 5 años, ¿no? Y alguien refutaba, ¿no? En uno de los eventos, no sé si conocen a Enrique Richard, ha dado clase que en Unifrance, en la OMSA, conocido él, ¿no? Entonces él decía, no, ¿por qué solamente 5 años? ¿No? Entonces para él no es 5 años, debería haber más años. Pero tomando en cuenta esta situación, ¿no? Se toma en cuenta solamente los últimos 5 años para antecedentes y para lo que sería el estado del arte en una investigación cualitativa. ¿Ya? Entonces, esa es la razón. Ahora, por ejemplo, ¿no? De lo que decíamos, tiene que decir alguien lo contrario. Y ha pasado con muchos conocimientos, ¿no? Por ejemplo, la tierra, se creía que la Tierra era plana, entonces alguien dijo que no, ¿no? Entonces demostró científicamente y ahora quedó obsoleto la otra teoría, ¿no? Y así ha habido muchas teorías, conocimientos científicos que han quedado obsoletos con el paso de los años, ¿ya? Porque el conocimiento científico es un proceso dialéctico, ¿no? Está en constante cambio, está en constante transformación. Esa es como característica principal de lo que sería el conocimiento científico. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguno? Pues terminaremos esta parte. Estamos en la parte introductoria, ¿no? Nos estamos familiarizando un poco con lo que sería la investigación propiamente, ¿ya? Entonces hablamos de la investigación científica. Hemos hablado hasta aquí del conocimiento científico. Entonces, ¿qué es la investigación científica? Ah, es el proceso, ¿sí? Es el proceso. Entonces, voy a suponer que esto es mi tesis, ¿ya? Esta es mi tesis. Ahí está, mi tesis, ¿ya? Ahora, esta tesis, básicamente aquí está plasmado el conocimiento científico, ¿ya? Entonces, todo, ¿no? Toda esta escritura es conocimiento científico. Ahora, ¿de dónde surge? Ah, del proceso de la investigación. Ah, entonces estamos hablando de un proceso previo, ¿no? Que nos permite obtener el conocimiento científico. Entonces, ese proceso previo también tiene que ser científico de tal forma que podemos obtener conocimiento científico. Ahora bien, aquí les planteo un ejemplo, ¿no? Y ustedes me dirán si es investigación empírica o investigación científica. Digamos que me han contratado como detective, ¿ya? Detective, tengo que seguir a una persona. Entonces me dice a tal hora, en tal lugar, ya, entonces voy y sigo a la persona, ¿no? Y todo el día, ¿no? Lo he hecho muy bien mi trabajo. Y en la tarde llego, ¿no? Y doy mi reporte, ¿no? Así oral, sin ninguna foto, video, grabación, nada, ¿no? Entonces doy mi reporte. ¿Ese mi reporte es válido o no es válido? ¿Me van a creer el reporte? ¿Sí o no? A Si ver, es ¿qué sin las dicen? fotos, nada, pienso que casi poco le van a creer. Sí, ¿no ve? Por más verdadero que sea, no sé, pues un 50% me creerán, ¿no ve? Ahora, si yo me presento, ¿no? Con imágenes, con filmaciones, con audios, todo lo que yo diga me van a creer al 100%. Entonces, cuando hacemos este proceso de investigación, también debemos hacer lo que es investigación científica. Vale decir, la investigación debemos hacer utilizando lo que es el método científico. Y eso al final determina de que nuestro conocimiento es científico. Bien, hasta aquí aspectos generales de una tesis. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer? ¿Está claro? ¿Se entiende?
Sí, doctora, hasta aquí está, se entiende, está claro. Muy bien, entonces ahora ya vamos a entrar un poco a la parte práctica, un poco todavía, ¿no? Estructura de una tesis. Ya sabemos, ¿no? ¿Qué es una tesis? ¿No? Conocimiento, todo eso. Ahora entramos a la estructura de la tesis. ¿Qué estructura tiene una tesis? La tesis tiene una estructura que está compuesto por tres partes, ¿ya? La parte preliminar, el cuerpo y lo que son referencias. En la parte preliminar, ¿sí? Es la antesala de la tesis, ¿ya? Es la antesala. El cuerpo es el desarrollo mismo de la tesis y las referencias son todos aquellos elementos que complementan lo que es la tesis. Entonces, cualquier tesis, ya sea cuantitativo o cualitativo, está estructurado de esta forma, o la estructura general de la tesis consta de estos tres elementos: preliminar, cuerpo y referencias. Ahora bien, ¿qué entra en preliminar? Entra desde lo que es la portada, ¿no? La portada. Esto es obligatorio, no podemos omitir. Todos los trabajos, todas las tesis deben tener la portada, ¿ya? Ahora hay algunos apartados que, si bien son obligatorios, en algunos casos pueden ser de carácter opcional o en algunos casos no se toman en cuenta. Ejemplo, la hoja de calificación. En algunas universidades, por ejemplo, en la católica es obligatorio, ¿no? Sí o sí debes presentar tu hoja de calificación, pero en algunos, por ejemplo, como en la UMSA, si bien dice colocar hoja de evaluación, si no colocas no pasa nada, o sea, te aceptan igual, ¿sí? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Entonces, la hoja de calificación es de carácter no opcional, sino va a depender de cada institución. Dedicatoria, agradecimientos son opcionales, pero son recomendados, ¿no? Entonces, siempre es importante destacar, valorar a alguien que te ha apoyado, que te ha em, de alguna forma motivado a que puedas desarrollar la tesis, ¿no? A ver, un minuto, por favor. Ya, continuamos. Entonces, decía dedicatoria y agradecimientos opcional, pero recomendados, ¿no? Siempre es importante dedicar a alguien porque hacer una tesis requiere, conlleva sacrificio, ¿no? Y también agradecimientos a todas las personas que han coadyuvado, han apoyado de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace una tesis, digamos, en una institución, entonces te han facilitado la información, te han sugerido, o el tutor te ha apoyado, entonces siempre es importante agradecer. El índice general, el contenido, ¿no? Debe estar los subtítulos, ¿no? De primero, segundo, tercer nivel y la numeración, ¿ya? Entonces no es solamente enlistar o el esquema nada más, sino tiene que estar enumerado, ¿ya? De forma correcta. Índice de tablas y figuras también es obligatorio. Entonces, todas las tablas, todas las figuras que estén en la tesis deben estar en un índice también, ¿no? Ahora, esta parte
es de carácter opcional o en todo caso, en algunas instituciones te piden y otras no te piden. El resumen, ¿ya? En inglés, abstract, ¿no? Y obviamente estos tienen, en el resumen tiene las palabras claves y abstract tiene los keywords, ¿no? Entonces, esto no es opcional, sino depende de cada institución. Algunos te piden, algunos no te piden, algunos son obligatorios, ¿no? Entonces, todo esto, toda esta parte es la parte preliminar de la tesis, ¿ya? Entonces, como tarea, cualquier tesista, lo primero que debe hacer es conseguir un manual, ¿ya? De su institución. Todas las instituciones, todo, posgrado, pregrado, tienen su manual. Algunos dicen manual de presentación de trabajos de grado, otros dicen reglamento de presentación, otros dicen protocolo de presentación, ¿no? Tienen diferentes denominaciones, pero al final es un documento en el cual establece qué apartados debe tener y cómo debe estar estructurado. Y el estilo también, ¿no? El margen, tipo de letra, interlineado, todo eso te van indicando, ¿ya? En algunos casos es muy general. Por ejemplo, ahora estoy asesorando una tesis de San Simón, entonces de un posgrado, entonces me mandan unas fotos, creo que son 4 fotos, y en el cual está todo, pero es muy general. Entonces puede ser así, muy general, o en algunos casos tiene 30, 40 páginas, ¿no? Muy, muy bien detallado. Entonces, eso es la primera tarea que debe desarrollar el tesista, ¿no? Conseguir ese documento, ¿ya? Pues ahí les va a decir si es obligatorio, si es opcional, pero de forma genérica, esto es el apartado de la parte preliminar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Una consultita, buenas Sí, noches. César, adelante. ¿Por qué por qué es importante el abstract, el resumen abstract? ¿Ya? ¿Por qué es importante? ¿Esa es la pregunta? Sí, Ya. sí, ¿por qué? O en inglés, ¿por qué tiene que ser necesariamente en inglés? ¿O es una regla? Es como una regla. Sí, es como una regla, ¿ya? Ahora, ¿por qué? A ver, ¿cómo decimos? Cuando hablamos del resumen, por ejemplo, tiene una finalidad el resumen, ¿no? Si bien es para que el lector al leer el resumen tenga claro de qué trata la investigación, en el fondo tiene que ver con el tema de la publicación en los repositorios, ¿ya? Los repositorios son las bibliotecas virtuales, ¿ya? Entonces la UMSA tiene, todas las instituciones tienen su repositorio, ¿no ve? Entonces, a través del resumen, o eso es lo que colocan, ¿no? Y las palabras claves para que cuando busque, digamos, en el Google, ¿no? Digamos, turismo alternativo. Entonces, esa es mi palabra clave y le va a mandar, ¿no? Entonces, más o menos así. Ahora, la difusión de las investigaciones no solamente es en idioma castellano, también es en inglés, ¿no? Entonces, para que puedan encontrar, ¿no? También se tiene en inglés. Entonces, que es como una regla básica, ¿no? Entonces, tiene el resumen y también tiene el abstract, ¿no? En inglés, ¿ya? Entonces, ahora no es solamente de algunos, o sea, en todas las instituciones donde hay resumen, donde les pide resumen, también está el abstract, ¿ya? Y no solamente en las tesis, por ejemplo, en los artículos científicos, ¿no? Entonces está el resumen y también está el abstract, ¿ya? Bien, eso es la parte preliminar. Ahora, el cuerpo. El cuerpo depende del enfoque de investigación, ¿ya? Si es cuantitativo o es cualitativo, ¿ya? Entonces, si bien hay una estructura general básica, hay algunos elementos que van a diferir cuando es cuantitativo y cuando es cualitativo. Entonces, el cuerpo de la tesis inicia en introducción y termina en recomendaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando enumeramos, cuando hacemos la enumeración de la tesis, la parte preliminar generalmente se enumera con números romanos minúscula. Y a partir de introducción es la primera página, ¿no? Página 1, hasta lo que son las recomendaciones, ¿no? Entonces, eso es el cuerpo de la tesis.
Ahora, en un momento vamos a dar previamente algunas características previas respecto a los enfoques de investigación y vamos a dar a conocer la estructura. Referencias básicamente está compuesto por estos dos elementos. Referencias bibliográficas y lo que serían los anexos, ¿ya? Referencias bibliográficas son todas aquellas fuentes, ¿sí?, que han permitido sustentar la investigación. Vale decir, todos aquellos, depende del estilo que hayamos utilizado. Si es APA, solamente van a ser trabajos citados, ya sea de forma textual o de forma parafraseada, pero si es Vancouver, MLA, otro estilo, entonces van a ser trabajos citados y consultados. Ahora, aquí no hay esa categoría de consultados en línea, webgrafía, cibergrafía. No, todos entran en el mismo, ya en referencias. Y lo que son los anexos. Ahora, algunos ponen apéndice, ¿no? Seguramente han escuchado el apéndice, ¿no? Apéndice. El apéndice no es lo mismo que anexos, son diferentes. En una tesis generalmente se utiliza lo que es el anexos por una simple razón. Anexos es todo lo que generamos en el desarrollo del trabajo, ¿ya? Entonces, en el desarrollo del trabajo vamos a desarrollar, vamos a generar nosotros. En cambio, apéndice es trabajo de terceros, ¿ya? Es de trabajo de terceros. Por lo tanto, no se utiliza mucho en una tesis. Ejemplo, para poder yo desarrollar esta investigación, he hecho encuestas. Entonces, he generado una encuesta. Y esa encuesta tiene que estar en... Ahí está mi encuesta, ¿no? Ahí está mi encuesta. Entonces, esto tiene que estar en anexos. Ahora, ¿por qué está en anexos? Porque yo lo he desarrollado esta encuesta. Esta encuesta. ¿Sí? Yo lo he hecho, ¿no? También he hecho entrevista, ¿no? Entrevista. Y aquí me he formulado las preguntas básicas para hacer la entrevista. Entonces, yo lo he hecho, entonces está en anexos, ¿no? Ahora, como he hecho entrevistas, he transcrito esas entrevistas, ¿no? Entonces, ahí está la transcripción de la entrevista. Ah, yo lo he elaborado. Entonces, está en anexos. En cambio, en apéndice, digamos que esto es una normativa, ¿ya? Esto es una normativa, ¿ya? Entonces, de esto voy a copiar 10 artículos. Ah, entonces, no he hecho yo. Eso es apéndice, ¿ya? O puedo sacar una lectura recomendada que tenga que ver con la temática de este libro. Es de la página 10 al 20, ¿no? Son 10 páginas. Lo voy a colocar en mi trabajo, pero eso es apéndice, porque yo no estoy desarrollando esa lectura, sino estoy copiando y pegando. ¿No ve? Entonces, esa es la diferencia entre anexos y apéndice. Generalmente en una tesis, anexos es lo que utilizamos. ¿Alguna pregunta de este apartado? ¿No? ¿Ninguno? Buenas noches. ¿Podría volver a reiterar todo eso, por favor? Porque acabo de ingresar, no he podido asimilar su explicación. Muy bien. Gracias. Entonces, empezaremos por un elemento, ¿no? Hemos dicho que la tesis está dividida en 3 partes, ¿no ven? ¿Sí? En 3 partes. La parte preliminar, que hemos dicho que empieza desde lo que es la carátula hasta el resumen, ¿no? Carátula hasta el resumen. Ahora puede que algunos de estos elementos estén o puede que no. Entonces depende mucho de lo que es la institución en el cual están desarrollando su tesis. Luego viene lo que es el cuerpo, ¿no? El cuerpo es el segundo apartado. Entonces el cuerpo empieza en introducción y termina en lo que es recomendaciones, ¿ya? Entonces, introducción, luego viene el capítulo 1, que es planteamiento del problema, capítulo 2, que es el marco teórico, capítulo 3, el marco metodológico, capítulo 4, resultados, capítulo 5, discusión, capítulo 6, propuesta, luego conclusiones, recomendación, ¿no? Todo eso es el cuerpo de la tesis, ¿ya?
Ahora, finalmente viene la tercera parte que sería las referencias, ¿no? Entonces ahí está, vamos a decir bibliografía y lo que sería anexo, ¿ya? Anexo. Ahora, bibliografía ya hemos dicho, ¿no? O sea, depende del estilo. Si es APA, solamente son los trabajos citados. Si es Vancouver o otro, entonces trabajos citados y consultados, ¿no? Hay un formato, ¿no? Dependiendo del estilo. Ahora, en anexo hemos dicho todo aquello que nosotros generamos, ¿ya? Ahí está. Por eso hacía una diferencia con lo que es el apéndice. El apéndice es cuando nosotros obtenemos de alguna otra fuente, ¿no? Digamos, yo voy a obtener, digamos, de este libro, ¿no? Entonces, este libro, no sé, de aquí voy a sacar unas 10 páginas y voy a colocar, ¿no? Digamos que es una lectura. Entonces, estoy trabajando con un documento, digamos, que no es mío. Entonces, eso es apéndice. Entonces, en una tesis, generalmente utilizamos los anexos. ¿Por qué? Está en función a la información que colocamos. Entonces, ahí colocamos como anexos cuestionarios, entrevistas, las tabulaciones, las transcripciones, mapas, pero lo que nosotros hemos desarrollado en base a algún mapa, imágenes, ¿no? Toda la información relevante que aporta a la investigación. Eso es lo que colocamos, ¿no ve? En anexos. Entonces, básicamente es todo lo que nosotros generamos en el proceso de la investigación. Y algo importante, ¿no? Todos los anexos deben estar enumerados y en el cuerpo de la tesis se invita a que vean el anexo, ¿ya? No puede haber un anexo que no tenga invitación del cuerpo, ¿ya? Entonces siempre se dice, ¿no? Ver anexo 1, ver anexo 2, ver anexo 3, ver anexo 10, ¿no? Entonces siempre desde el cuerpo hay que invitar a que vean los anexos. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Todo está claro? ¿Se entiende? Bien, sigamos entonces. Entonces, ahora para ver la estructura es importante conocer, ¿no? Lo que son los enfoques de la investigación. Ahora, para poder conocer los enfoques de la investigación, partimos de un elemento que es importante conocer. A esto se llama paradigma, ¿ya? ¿Alguien sabe qué es un paradigma? Paradigma. ¿No? ¿Nadie? Existen tres paradigmas, ¿ya? Tres paradigmas. Aquí voy a enlistar. Uno es el paradigma positivista. Dos es el paradigma interpretativo. Y tres es el paradigma sociocrítico. ¿Ya? Entonces, estos son los tres paradigmas, ¿no? Que se manejan en una investigación o en la investigación, ¿ya? Ahora bien, el paradigma positivista se transforma en lo que es el enfoque cuantitativo, cuanti, así voy a abreviar, ¿ya? Cuanti. El interpretativo y el sociocrítico en lo que sería el quali, ¿ya? Quali, ¿ya? Quali, cualitativo, ¿ya? Aquí puede haber alguna discusión, pero nosotros vamos a agrupar de esa forma para que se entienda mejor, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del enfoque de la investigación, al final hablamos solamente de dos enfoques, cuantitativo y lo que sería el cualitativo, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? El positivismo, tiene que ver con lo que es los datos numéricos, interpretación numérica, datos estadísticos, ¿ya? El interpretativo tiene que ver con interpretar los resultados, investigación en profundidad. Y el sociocrítico tiene que ver en poner en práctica la investigación, ¿no? Este enfoque solamente he visto manejar en lo que es el Profocom y en la Universidad Pedagógica, ¿ya?
En las universidades básicamente son estos dos paradigmas que se manejan, ¿ya? Ahora, ¿por qué esto, no? Les explico un poco. Detectamos un problema, ¿ya? El problema, partimos del problema. Investigamos, ¿ya? Investigamos. Una vez investigado, encontramos los resultados. Estos resultados ponemos en práctica, ponemos en marcha, ¿sí? Medimos los resultados, verificamos de que sí soluciona el problema, ¿no? Si no soluciona, nuevamente identificamos el problema, ¿no? Entonces sigue un círculo vicioso. Es un proceso muy moroso, ¿no? Entonces, para hacer este enfoque de investigación paradigma, necesitas mínimo un año, ¿no? 2, 3 años vas a terminar, ¿no? Algunos dicen que nunca termina, pero algún momento tiene que terminar, ¿no? ¿Ya? Eso es el sociocrítico, poner en marcha los resultados, poner en práctica los resultados y medir si realmente ha solucionado el problema. El positivista ya hemos dicho, ¿no? Entonces, estos son los paradigmas. Ahora, la definición de paradigma como tal. Paradigma es un patrón que seguimos, ¿ya? A ver, los voy a poner un ejemplo. Esto es una mochila, ¿ya? Una mochila escolar. ¿Listo? Ahí está su cierre, su bolsillo. Esto es una mochila, ¿ya? Una mochila escolar. Ahora esto es una maleta de viaje, ¿ya? Una maleta de viaje, ¿ya? Pues ahí están sus cierres, sus bolsillos, ¿no? Maleta de viaje. Esta mochila tiene su propio molde, ¿no? Y esta mochila tiene su propio molde, ¿no ve? O este mismo molde le dará a esta mochila. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le dará? ¿O este molde le dará a esta misma mochila o maleta? No, ¿no ve? Entonces, como cada mochila tiene su propio molde, ¿no? O podemos decir, por ejemplo, la ropa, ¿no? Viene por tallas, entonces cada talla tiene su propio molde. Entonces, un paradigma o el paradigma se constituye en esos moldes, ¿ya? Entonces son los moldes, vamos a decir, en una investigación, ¿ya? Pero propiamente, ¿qué es un paradigma? Son conjunto de creencias, ¿sí? Que nosotros tenemos respecto a algo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Siempre me gusta poner este ejemplo, ¿no? Y la verdad gráfica lo que es paradigma, ¿no? Por ejemplo, se dice que hace algunos años había una niña en el cual preguntaba a su mamá, un día su mamá estaba cocinando lo que es el famoso pescadito, ¿no? Digamos que es la trucha, ¿ya? Entonces estaba cocinando el pescado. Y entonces su mamá baja la cabeza y le baja la cola para cocinar la trucha, ¿ya? La trucha. Y a su mamá le pregunta a la niña, ¿no? Entonces le dice, mamá, ¿por qué le quitas la cabeza y la cola para cocinar la trucha, ¿no? Y su mamá le pregunta o le responde, ¿no? A mí, mi mamá me enseñó de esa forma y por eso es que cocino de esa forma. Anda, pregunta y a tu abuela, ¿no? Entonces va donde la abuela y le pregunta, ¿no? Y le dice la misma respuesta. A mí, mi mamá me enseñó a cocinar así. Anda, pregunta a tu bisabuela, ¿no? Va donde su bisabuela y su bisabuela le explica. Es que antes los sartenes para fritar eran pequeños. Entonces, para que entre el pescado, se quitaba la cabeza y la cola. Entonces, eso es un paradigma, conjunto de creencias que nosotros tenemos, ¿sí? Que muchas veces ni siquiera cuestionamos del por qué, pero actuamos de esa forma. Les pongo otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ciudad de La Paz, si te llega una invitación para una fiesta, digamos, un matrimonio, tienes que ir con traje formal y tienes que ir con algún presente, ¿no? Puede ser un regalo, digamos, una frazada, olla, cocina, no sé, o cerveza, las cajitas de cerveza, ¿no ve? Entonces no puedes ir así con ropa casual, deportiva, ¿no ve? Sí, vas a ser el bicho raro, ¿no ve? O puedes ir, no puedes ir sin regalo, ¿no ve? Entonces, eso es, por ejemplo, un paradigma. Ahora, andate al Oriente, a Santa Cruz, a Trinidad. No necesitas llevar ni un regalo, ¿no ve? Y puedes ir con una ropa totalmente casual, ¿verdad? Entonces, son paradigmas que de alguna forma determinan la forma de actuación. Entonces, cuando hablamos de paradigmas en una investigación,
También hablamos de, ¿no?, patrones que se deben seguir para poder realizar una investigación. Es decir, los paradigmas van a delimitar el campo de acción de una investigación. Eso es el paradigma. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Está claro, licenciado. Muy claro, Doc. Muy bien. Entonces, a partir de los paradigmas, surgen lo que sería a partir de los paradigmas surgen los enfoques de investigación. El cuantitativo, que hemos dicho que es del positivismo, cualitativo, que es del interpretativo. Ahora, esto tiene que ver con datos numéricos, esto con datos cualitativos, pero hay algunas investigaciones que necesitamos un poco de cuantitativo y otro poco de cualitativo. A eso se llama enfoque mixto, la combinación de estos dos enfoques. A esto también se conoce como cuanticualitativo, ¿ya? Entonces, estamos hablando un mix de ambos, ¿ya? Entonces, una parte, no estoy diciendo 50% cuanti, 50, no es así, ¿no? Puede ser más cuanti que quali o más quali que cuanti, ¿ya? Pero al final utilizamos los dos enfoques. Eso es el enfoque mixto. Y en tesis, básicamente utilizamos estos dos enfoques, ¿no? O en algunos casos el enfoque, el tercero, ¿no? Que sería el mixto, que sería la combinación de ambos. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Bien. Mañana vamos a ver estas características. Sin embargo, les presento lo que sería la estructura de una tesis, ¿no? La estructura general de una tesis. Tenemos la parte preliminar. Ya sabemos qué comprende, ¿no ve? La parte preliminar. Esta es la parte preliminar. Y el cuerpo propiamente empieza desde lo que es introducción hasta lo que es conclusiones y recomendaciones. Esto es el cuerpo de la tesis. Y la tercera parte es esta, ¿no? Ahora bien, aquí en introducción, ¿no? No va a cambiar nada. Obviamente las categorías, las variables, ¿no? Entonces, eso es irrelevante. Ahora, aquí es lo que va a cambiar en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en problemática de la investigación, ¿no? Todos empiezan con planteamiento del problema, ¿no? Luego, formulación del problema, ¿no? En una investigación cualitativa será pregunta de investigación general, preguntas de investigaciones secundarias. En cambio, en cuantitativo solamente hay el problema, ¿no? La pregunta como tal. Luego, en una investigación cuantitativa, si es exploratoria, explicativa o descriptiva, predictiva, utilizará lo que es la hipótesis. Ahora, en una investigación cualitativa no utilizamos la hipótesis, ¿no? Entonces, algunos cambios que se dan en este capítulo, ¿no? En el marco teórico, ¿no? Está conformado mínimamente por 3 elementos, ¿no? Que sería el estado del arte o antecedentes de la investigación, ¿no? Estado del arte en cualitativo, antecedentes en cuantitativo, el sustento teórico y lo que es el eh, marco conceptual, conceptos, ¿no? Esos 3. Pero adicionalmente puede haber el marco institucional, el marco histórico, el marco legal, ¿no? Entonces, todo eso comprende lo que es el marco teórico propiamente. En diseño metodológico también va a variar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de tipos de investigación, en cuantitativo es exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, ¿no? Ahora, en investigación cualitativa es teoría fundamentada, etnográfico, histórico y lo que sería investigación-acción, ¿no? Entonces, hablamos de diferentes formas, ¿no? Entonces, aquí va a variar. En análisis e interpretación, obviamente esto depende de la parte metodológica del proceso. Entonces, en cuantitativo presentaremos con datos numéricos, en cualitativo haremos las interpretaciones. Ahora, estos dos, discusión y propuesta, es para posgrado, ¿ya? Una tesis de pregrado va a terminar aquí, análisis e interpretación, y al final, conclusiones y recomendaciones. Pero si es una tesis de posgrado, vale decir maestría o doctorado, les van a pedir lo que es discusión y lo que es la propuesta, 2 capítulos adicionales. Entonces, cuando hablamos de tesis de pre y posgrado,
tiene que ver también la diferencia en el nivel de profundidad. ¿Qué es discusión? Es el acto de, o es el proceso de la triangulación. Entonces, nosotros obtenemos resultados a partir de los objetivos planteados. Eso contrastamos con investigaciones previas. A partir de eso generamos, comparamos con teorías y generamos teorías. Una triangulación. ¿Ya? Y propuesta puede ser un plan, cualquier solución que tenga que ver con el problema, ¿ya? Entonces, en su momento ya estaremos desglosando eso. Eso de forma general. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Quedó claro? ¿Tienen algún comentario, pregunta? ¿No? ¿Ninguno? ¿Se ha entendido? Doctor, sin embargo, en algunas universidades, o por lo menos algunas tesis, incluyen también, ¿no?, de pregrado la discusión, ¿no? Es lo que se ve. Ese capítulo de la discusión suelen poner, no sé, análisis e interpretación o discusión de resultados. Algo así he visto en tesis de pregrado. Sí, puede ser, puede ser. Entonces, en algunos casos, esto nomás hacen valer, ¿no? Es análisis e interpretación de los resultados y ya está, ¿no? Pero en algunos casos sí puede haber, ¿no? Entonces, depende mucho dónde, cómo, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Pregunta. Eh, la epistemología, ¿cómo es? Datos epistemológicos, no sé, epistemología en algún momento he escuchado. ¿En qué situación iría esta mención, licenciado? En posgrado, igual, en posgrado, ¿ya? En una investigación de pregrado, generalmente se inicia directamente desde el enfoque, ¿no? Pero en una tesis de posgrado tiene que ver con lo que es la epistemología inicialmente, ¿ya? Bien, eso entonces. Muy bien, mañana vamos a continuar, ya mañana vamos a entrar ya en la parte práctica. Esto es todavía la parte preliminar y para eso van a responder 3 preguntas, ¿ya? Entonces, seguramente algunos ya tienen definido ya sus temas, todo eso. En base a eso van a desarrollar o van a responder estas 3 preguntas. A ver, en el chat había alguna pregunta, creo. Sobre los objetivos. Vamos a desarrollar, ¿ya? Paso a paso vamos a desarrollar todo, ¿ya? Pues mañana empezamos con el título, el planteamiento del problema. Para eso necesito que respondan estas 3 preguntas, ¿ya? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Y qué? ¿Ya? Estas 3 preguntas van a ser las preguntas básicas. ¿Dónde? Hace referencia al lugar, ¿ya? Al lugar donde van a realizar la tesis. ¿Quién es el sujeto o el objeto? ¿Ya? ¿Y qué es el problema que van a o que quieren ustedes investigar? ¿Ya? Entonces, si no tenemos claro esto, no vamos a poder formular el título. ¿Ya? Solamente quiero respuestas, ¿no? ¿Dónde? Unidad educativa Franz Tamayo, Ciudad de La Paz. ¿Quién? Estudiantes de sexto no, de primero a sexto de secundaria. ¿Qué? Utilización de las TICs, no sé. ¿No ve? Entonces, solamente de esa forma van a responder, ¿ya? Ahora, los que están haciendo ya sus tesis, desglosen su título, ¿ya? De esta forma. Preguntas, respuestas, no quiero nada más. ¿Listo? Muy bien, nos vemos mañana a las 7 de la noche. Que estén muy bien. Cualquier pregunta en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Buenas noches a todos. Hasta luego, doctores. Hasta Hasta luego. luego. Buenas Chao. noches. Hasta mañana.